Bien, hermanos, bendiciones. En esta oportunidad me gustaría compartir con todos ustedes un ensayo evangelístico, a manera pues de colaborar con la edificación de nuestros hermanos predicadores, aquellos que han sido elevados pues al ministerio de la evangelización. Lo primero que vamos a hacer es recurrir a las escrituras para hallar pues en ellas el mensaje que es correcto de predicar a las almas para que vengan a la salvación. Vamos a ubicarnos en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, versículo 20, dice de la siguiente manera: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y allí viene: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué cosa predica? Dice el apóstol Pablo que predican ellos para salvación de las almas a Jesucristo y a este crucificado. Si avanzamos en unos versículos más en el capítulo 2, esta verdad es enfatizada nuevamente por el apóstol Pablo. Leamos en el capítulo 2, versículo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a comunicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dice que él fue hasta Corinto, ¿verdad? Y él predicó fue el testimonio de Dios, no su testimonio, sino el testimonio de Dios que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, particularmente crucificado. Esta verdad también es enseñada a lo largo de las demás cartas del apóstol Pablo, por ejemplo en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y mis estimados hermanos, un estudio, ¿verdad?, al libro de los Hechos va a arrojar la verdad preponderante de que los apóstoles se dedicaron a demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es así pues que en el primer sermón del apóstol Pedro, ¿verdad?, él dice que ustedes mataron al autor de la vida, pero esto fue determinado, esto fue planificado por Dios. Pues él dice: por el determinado consejo de Dios, ¿verdad?, ustedes han matado al autor de la vida. Este pues Dios ha resucitado de entre los muertos y lo ha puesto como Señor. Y el apóstol Pablo también allá en Atenas dice que él habló de la resurrección del Señor Jesucristo, y cuando hizo eso pues muchos abandonaron el discurso que estaba dando. Cuando él hace su defensa ante Agripa y Festo, él también habla de la resurrección de los muertos. Así que lo que ha de predicar todo evangelista es a Jesucristo y a este crucificado. Por supuesto que esa expresión Jesucristo crucificado cobra forma a partir de un conjunto de verdades que han de ser rastreadas por nosotros los predicadores a lo largo de toda la Biblia, para así pues tener todo el mensaje que debemos anunciar a las almas. Jesucristo crucificado, ¿verdad? Repito, es una expresión que cobra forma a partir de un conjunto de verdades y que se han de rastrear a lo largo de las escrituras. Y particularmente en el libro de Isaías, en el capítulo 53, él nos ofrece vasta información respecto de lo que ocurrió en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, él dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esas son verdades que dan forma a esa expresión Jesucristo crucificado. Así como también, ¿verdad?, expresiones tales como aquellas que se hallan en las cartas a los Corintios, que dicen de la siguiente manera: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. También hay otra verdad que se halla registrada en la carta a los Gálatas, que es la siguiente: y él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Eh? Entonces, eso habla de los eventos espirituales que ocurrieron en la cruz del Calvario, que ocurrieron al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Eh?
Y esas verdades, esas declaraciones son las que le dan forma a la expresión Jesucristo crucificado y que nosotros hemos de anunciar a las almas para que sean salvos. Por supuesto que ese Jesucristo crucificado no se queda allí en solo ser crucificado, sino que se ha de informar que resucitó al tercer día. Y una vez que informamos que nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, ¿verdad? Entre los muertos hacemos pues lo que yo llamo los llamados del Evangelio y que a continuación en nuestro ensayo vamos a abordar.